Licenciado y maestro en Historia por la Universidad de Guanajuato, con 2 investigaciones sobre la Liga Comunista 29 de septiembre. Ha participado en distintos congresos, conferencias y coloquios sobre el tema de la historia de la guerrilla en México, en la UNAM, en la ENA, la UAM, la UACM y la Universidad de Guanajuato, de donde nos visita. Y participa en el taller de Historia sobre el Movimiento Armado Socialista de México, del cual formamos parte varios de nosotros. De hecho, la idea original de hacer el taller es de Cristian. Y además se dedica a la divulgación de la historia con el podcast, Asalto al Cielo, donde, bueno, se ha dado unos tiros ahí con Ricardo Salinas Pliego y demás. Adelante, Cristian. Gracias, Kevin. Muy bien. Bueno, pues las ideas de la insurgencia, una aproximación a la Liga, a la Liga Comunista 29 de septiembre y su teoría de concepto de representantes. Bueno, esta exposición es derivada de mi tesis de maestría, que la encuentran en academia.edu, por si la quieren buscar, ahí está. Es una tesis que, el capítulo 2 se centra específicamente sobre la experiencia de la Liga Comunista en 3 de septiembre en el Valle de México y cómo a través de esta experiencia cambiaron algunos de sus conceptos teórico-políticos o se adaptaron, en dado caso este es uno de ellos. Y bueno, también hago el anuncio que está por editarse un tesis de maestría en libro, luego andaremos por ahí haciendo las presentaciones, estén atentos a Twitter. Y bueno, el contexto, pues no voy a abordar o no me voy a detener mucho en el contexto, además de que mis compañeras y compañeros ya han hablado del contexto de los años 60, de los años 70, y pues también me gustaría ser concreto. Bueno, pues 1973, en marzo, el 15 de marzo, se conforma la Liga Comunista de 3 de septiembre. Este año se cumplen 50 años de su conformación. Ya hemos estado pues, en una serie de eventos y coloquios, encuentros en el marco de la conformación de la Liga Comunista del 3 de septiembre. Entonces se conforma esta organización político-militar, una de las más fuertes en cuestión sí militar, pero también en cuestión política, teórica. Pues tiene este órgano de difusión, el Madera, periódico clandestino, que pues la va a acompañar o va a ser el esqueleto fundamental de esta organización durante pues, toda su vida. Incluso desde antes de su nacimiento existían cuatro números, que se les denominaron Madera Primera Época. Entonces, observamos que esta organización está ligada fuertemente a la publicación de impresos de corte pues, político, teórico, y esos impresos, pues la columna vertebral fue el periódico Madera. Hay otra serie de impresos, volantes, octavillas, incluso pegas, que también fueron producidos a través de las impresas y mimeógrafos de la Liga Comunista de septiembre. Todos estos impresos, hay que recordar, estas impresas, este material que se imprimió pues, se hizo de forma clandestina. Bueno, la dirección de la Liga, tal vez la figura más visible que se ha visto a través de la historiografía, ha sido pues, la de Nacho Salas, la de Ignacio Arturo Salas Obregón, los primeros años de su conformación, de 73 al 74. Ha habido otras figuras que estaban también en la parte directiva, pero bueno, Nacho Salas es el que pues, toma algunas decisiones preponderantes a partir también de su publicación llamada Cuestiones Fundamentales, que fue uno de los brazos teóricos rectores de la organización de la Liga Comunista del 3 de septiembre, por cuestiones fundamentales del movimiento revolucionario en México.
En abril del 74, Ignacio Arturo Salas Obregón fue víctima de una desaparición forzada, y hasta el día de hoy continúa en calidad de desaparecido. Después de su desaparición, pues hubo una serie de disputas internas por, pues sí, recordemos que la Liga se conformó entre distintos grupos político-militares que ya existían, que ya estaban actuando en el inicio de la década de 1970, también con distintas visiones de cómo llevar a cabo la revolución socialista o el cambio profundo en el México de los años 70. Entonces, después de que fue descabezada la Liga, existía una disputa interna que se puede observar y se puede leer a través del periódico Modelo. Entonces, pues esta disputa pues, dio como resultado pues, que la Liga cesara un poco la difusión de Madera. Su tarea fundamental, la tarea fundamental de la Liga era difundir el periódico Madera y las actividades políticas, las actividades de educación, las actividades militares, principalmente las actividades militares, que son las que más revuelo causan, los asaltos a bancos, el intento de secuestro de Eugenio Garzazada y de otros empresarios, pues, están vinculados a sostener su principal actividad, la difusión y la edición del periódico Madera. También, desde luego, a sostener una estructura de militantes profesionales, es decir, de militantes que están dedicados al 100% a las tareas de la organización, como puede ser pues, las labores de educación, el sostenimiento de círculos de educación política entre estudiantes, entre obreros, pero bueno, la Liga destina recursos económicos a dar cierto dinero a estos militantes que están profesionalizados y que rentan casas o que adquieren carros para moverse en torno a sus actividades. Y bueno, pero la principal actividad, recordemos, era la difusión y edición del periódico Madera. Era una organización de corte leninista, en el que el impreso del periódico Madera era el eje rector de la organización, era el eje en la cual se conformaba. Y sí era una organización que, pues mucho se ha dicho que es marxista-leninista, pero pues hay matices en torno a eso de ser marxista-leninista. Era sí leninista en el eje organizativo del periódico, pero en torno a sus ideas de cómo organizar o cómo se debe de organizar a la clase obrera, hay una serie de matices muy interesantes, matices que se fueron adaptando y transformando a lo largo de su experiencia, sí en lugares de la sierra, pero también en las zonas industriales. Yo lo que pude ver a través de mi investigación de tesis fue en la del Valle de México. Bueno, después de esta disputa del 74, entre el 74 y el 75, un grupo de militantes muy cercanos a Nacho Salas conformó algo que se denominó Consejo de Redacción. El Consejo de Redacción pasó a ser parte de la dirección, fue una dirección colectiva de la organización. El Consejo de Redacción pasó a formar la dirección de la organización después de que se sacó la disputa, de que algunos dejaron la Liga. El Consejo de Redacción además tiene la facultad, tiene la característica, de que eran unos militantes que estaban muy cercanos y tenían una simpatía por las ideas de Nacho Salas, las ideas en torno a la revolución socialista, la huelga política, los consejos de representantes, la insurrección armada. Entonces, pues, son militantes muy cercanos a Nacho Salas que conforman la dirección, y es una dirección colectiva, no es una dirección unipersonal, es una dirección colectiva. Entre los que podemos observar está al lado derecho de Nacho Salas. Nacho Salas es el de los lentes, con un look muy setentero. Ahí está Nacho Salas, con
bigote. Y del lado derecho está Rosario Elena Carrillo Saucedo, una militante de la Liga Comunista del 3 de septiembre, proveniente de Ciudad Juárez, de esta parte de las maquilas, aunque ella no trabajó en las maquilas, sí conformó o ayudó a conformar unas 2 células organizativas de trabajadores de las maquilas que posteriormente se unieron a la Liga Comunista. Abajo de Rosario tenemos a Luis Miguel Corral García, uno de los últimos dirigentes que cayó de la Liga Comunista el 3 de septiembre, y al lado izquierdo, bueno, a su lado tenemos a Luis Miguel Corral. No, perdón, Luis Miguel Corral es el que está abajo de Nacho Salas, y Miguel Ángel Barraza García es el que está al lado de Luis Miguel Corral. Pero bueno, es una dirección colectiva y continúa con la labor de escribir, editar y distribuir el Madera como función principal de la Liga Comunista del 3 de septiembre. Escribir y editar el periódico Madera. Lo hacen a través de lo hacen a través de imprentas, pero pues tienen sus núcleos a través de los cuales llevan este tipo de actividades en casas de seguridad. La diferencia entre una época, 73-74, y otra época del 75 al 78 es que las imprentas, las casas de seguridad, los círculos de estudio de la Liga Comunista del 3 de septiembre van a estar más cercanas a las zonas obreras. A partir del 75, cuando ellos y ellas toman la dirección, se hace un viraje en la estrategia de la Liga Comunista 23 de septiembre para dedicar más recursos y destinar más recursos a las brigadas destinadas a las zonas industriales, a las zonas proletarias, tanto así que pues descuidan o dejan de lado sus 2 focos insurreccionales en las sierras, tanto en el norte del país, en el Cuadrilátero de Oro, como en la de Guerrero. Entonces, esto va a suscitar algunas peleas, algunas fricciones, pero pues llevan a cabo esta estrategia de darle más prioridad y darle más enfoque, más focus a la parte de las brigadas que estaban actuando en las zonas proletarias. Siguiente, por favor. Y bueno, ahí vemos algunos impresos de la Liga Comunista de septiembre. Esta estrategia, desde luego, además de a nivel táctico-político, a nivel táctico-militar, va a generar cambios a nivel de redacción, a nivel reflexivo. El mayor desarrollo de este tipo de actividades políticas, educativas y propaganda de sectores obreros también va a generar pues, cambios. Uno de esos cambios fue que cambiaron la parte hacia el 77 al 79, se observa en Madera que cambiaron una consigna muy importante que tenían en un inicio, la de formar comités clandestinos y armados, a formar consejos de representantes. Ellos y ellas están llamando, a partir del 77, 78, están llamando a conformar entre los obreros y obreras consejos de representantes. Es un cambio que si bien no se ve a simple vista, pues se vio de manera muy paulatina y detallada en el periódico Madera. Y ese cambio suscita o nos indica que hubo cambios a nivel reflexivo al interior de la organización. Y bueno, voy a abordar esto un poco más adelante. En esta parte, en el Valle de México, que es donde se centra mi estudio, pues, el comité que tuvo pues, mayor actividad fue la Brigada Roja. La mayoría de los participantes del Consejo de Redacción pertenecieron a esta brigada que actuó en el Valle de México, tanto en el Estado de México como en el Distrito Federal. Y bueno, se afianzan una serie de ideas en torno al socialismo y a los consejos de representantes, y también hay un esfuerzo importante por hacer de Madera más, pues sí, o sea, que se pudiera entender desde que los trabajadores y trabajadoras lo pudieran entender, para hacerlo más legible. Hay un
un esfuerzo muy importante que se puede observar en el mismo Madera. Por ejemplo, en los primeros Madera vemos unas citas muy grandes de Marx, de Lenin. A lo largo de la historia del periódico Madera, eso fue cambiando, se fueron dejando atrás las citas de Lenin, el lenguaje más marxista, más clásico se fue dejando de lado para dar parte a un lenguaje más cercano a los obreros, sí, es parte de esa experiencia que les dio la cercanía o el cambio de estrategia con la clase obrera del Valle de México. Y bueno, esta gráfica que tanto trabajo me costó, porque pues fue un resultado de leer los 58 números del Madera, esta y una gráfica que viene posterior. Pero bueno, esta gráfica la hice con las temáticas de los 58 números con parte de los 58 números del Madera, la corté un poco con fines de la presentación. Pero esta gráfica nos muestra a partir del 75 un aumento en las temáticas hacia el movimiento obrero en el periódico Madera. Entonces, esta gráfica por sí misma nos señala la existencia de ese cambio, de ese viraje de la Liga Comunista de 23 de septiembre hacia la clase obrera, ¿no? Un cambio de estrategia para dar prioridad a la clase obrera. Tanto así que se descuidaron otras temáticas, otros ejes políticos, otros ejes teóricos. Entonces, pues, con el Consejo de Redacción al mando, pues se dio prioridad a la clase obrera y hubo un repunte de interés en el periódico Madera hacia el contacto con los obreros. Hay retroalimentación, no hay que ver a la organización como ese tipo de solo unos iluminados escribiendo sobre lo que la clase obrera debe de hacer. Hay círculos de estudio que la Liga mantiene cerca de las zonas obreras, Naucalpan, Vallejo, y de las fábricas, donde sí están los obreros y obreras y estudiantes que tienen simpatía por las ideas de la Liga, y algunos de ellos están con miras a integrarse a la Liga Comunista el 3 de septiembre. Pero bueno, los militantes, además de reflexionar o de debatir con ellos las ideas del periódico Madera y de los clásicos del marxismo, también escuchan y son conscientes del nivel de reflexivo y de debate que tienen los obreros. Algunas de las ideas o algunos de estos debates los están incorporando tanto a su nivel de pensamiento reflexivo individual colectivo como en el periódico Madera. Es por eso que se suscitan esos cambios de estrategia política. Es decir, no son unos los que se menciona comúnmente una vanguardia iluminada, al contrario, están receptivos. Hay un cierto nivel de recepción en torno a las ideas que circulan del periódico Madera. Hay que tener en cuenta que hay una poderosa contrainsurgencia, entonces con este clima de contrainsurgencia, una organización clandestina está siendo receptiva y está haciendo cambios a nivel teórico político de su propio programa político para llevarlo a cabo y para que mantenga vigencia entre la clase proletaria, entre los obreros. Bueno, en este contexto, todo esto que he mencionado, pues sí, la Liga llegó a montar imprentas clandestinas y centros de reproducción del periódico Madera. Hay una que le llaman Imprenta Central y está en la colonia Iztaccíhuatl, ahorita no me acuerdo muy bien de la ubicación, pero la colonia Iztaccíhuatl en el Distrito Federal. Esta imprenta pues era una casa de seguridad adecuada especialmente para esta imprenta, con militantes profesionales que se dedicaban específicamente a imprimir el periódico Madera, editarlo, encuadernarlo, imprimir
pues en algunas ocasiones salían ya impresos a ser repartidos hacia las otras brigadas que actuaban en el interior de la República, en otras zonas industriales como Guadalajara, Monterrey, Ciudad Juárez, y en otras ocasiones salían en versión para ser impresos en mimeógrafos en otros a través de mimeógrafos, como en la Universidad de Sonora. Pude ver ese caso, que los estudiantes tenían un grupo de estudiantes cercanos a la liga tenían un mimeógrafo y solo les llegaba el material para ser impreso, y ahí se encargaban de editarlo y de imprimir. Bueno, esta es otra gráfica muy interesante. El siguiente, por favor. En esta gráfica podemos observar que hay un continuo, al menos hasta 1980, de edición y de publicación del periódico Madera. A pesar de la fuerte contrainsurgencia, hay una continuidad que a veces que sí tiene unas alzas interesantes, pero que se nos ha mencionado, inclusive en la historiografía, se dice que a partir del 75 y del 76 la liga ya no existe o dejó de existir. Es también fue una parte de una campaña de contrainsurgencia de la Dirección Federal de Seguridad, en donde se aseveraba que la liga ya no existía, que lo que existían eran unos delincuentes, e incluso se repartieron volantes en las zonas obreras a través de avionetas, helicópteros. Creo que en esta presentación no lo tengo, pero hay un cartel donde dice criminales y están varios rostros de los militantes de la liga. Ese se ponía en los ministerios públicos o en los barrios, ¿no? Entonces hay una fuerte campaña por decir, pues la liga comunista como guerrilla, como organización político-militar no existe, hay los delincuentes, están haciendo una serie de tropelías y esto es lo que existe. Pero bueno, el periódico Madera nos muestra otra cosa. Existía la Liga Comunista el 1 de septiembre y no dejó de existir, al menos su publicación, hasta 1981. Incluso cuando dicen que no existió, hay una enorme alza del 75 al 76, y cuando está a punto de fenecer, hay también una alza de periódicos Madera editados por año. Entonces, pues es muy interesante que la propia actividad de la liga pues contrarresta el discurso de la no existencia. Incluso el Partido Comunista de México, el Partido Revolucionario de los Trabajadores abrazaron trotskista y otro stalinista abrazaron el discurso en algún momento de que la liga no existía. Entonces también había disputas con organizaciones de la izquierda, ¿no? En 1981, cuando el periódico Madera deja de editarse, también la liga deja de existir. Esto nos habla del vínculo tan fuerte que había del periódico Madera con la organización. Bueno, la liga actuó, como ya he mencionado, en zonas obreras, industriales, donde pues, el sujeto, desde la concepción de esta organización, el sujeto de la revolución es el proletario industrial, y es el que debería encabezar la revolución proletaria y demás. Sin embargo, pues en estas zonas también hay otras organizaciones de izquierda que están haciendo trabajo político, como ya mencioné, por ejemplo, el Partido Comunista de México y el Partido Revolucionario de los Trabajadores. En algunas ocasiones la liga se llegó a enfrentar teóricamente, aparecen algunos debates en el periódico Madera, pero otras veces a manera pues, verbal o física. Fue asesinado un militante del Partido Revolucionario de los Trabajadores. Ahorita no recuerdo bien el año, pero fue un dirigente del Partido Revolucionario de los Trabajadores que fue asesinado por un comando de la Liga Comunista el 3 de septiembre, en un debate que ya tenían las dos organizaciones. Entre unos, el Partido Revolucionario de los Trabajadores acusaba a la Liga de ser extremistas y demás, y otros, pues los de la Liga acusaban al PRT de ser demócratas, apertureros porque abrazaban
la apertura de Echeverría. Sin embargo, pues en una asamblea, lo dicen los documentos de la Dirección Federal de Seguridad y también el periódico Madera, ¿no? En una asamblea, en un CCH, este militante, este dirigente del PRP, señaló quienes en esa asamblea eran militantes y simpatizantes de la Liga. La Dirección Federal de Seguridad tenía gente infiltrada en esa asamblea y los capturó, los detuvo la Dirección Federal de Seguridad. Esto la Liga no lo perdonó y pues lo sacó a través de como le llamaban ellos, ajusticiamiento o asesinato. Entonces, los debates teóricos a veces iban más allá, iban hacia lo físico. Aquí vemos algunos grafitis que hacía la Liga Comunista el 3 de septiembre en las zonas industriales del Estado de México, con los obreros de Altos Hornos de México, SA, pero también tenía trabajo en otras empresas, en industrias dedicadas a la parte textil y a la parte de, como Altos Hornos, a la parte metalúrgica y a Duramil, que es esta industria del calzado. Entonces, en Naucalpan también tenían este trabajo. Digo en Naucalpan y focalizo en Naucalpan porque pude ver este trabajo que hacía una brigada, la brigada de Wenceslao Ochoa Martínez, siguiendo a una militante, a Rosario Elena Carrillo Saucedo, su vida, su experiencia. Pude ver el trabajo de esta brigada en torno a cómo se organizaban en el día a día y también en cómo era pues la división hacia el trabajo hacia estas zonas proletarias. Bueno, para ir concluyendo, bueno, nos pasamos un poco a esto de las campañas de contrainsurgencia. Fue creada también la Brigada Especial, que ya tenía como focalizadas las tareas de la Liga en cuanto a la repartición y repartición del madera. Entonces se dirigían o se focalizaban a atacar estas tareas principales de la organización e incluso hubo sindicatos, hubo empresas que tenían una alarma contra la Liga Comunista el 3 de septiembre, que en cuanto algún dirigente sindical observaba simpatizantes o militantes de la Liga repartiendo madera, la activaban y de inmediato caía la policía del Estado de México, la Dirección Federal de Seguridad o la Brigada Especial a detener, a desaparecer, a matar. Bueno, entonces en torno a esto pues hay una idea central que se fue formando en torno a la experiencia de la Liga en las zonas obreras, que fue la de consejos de representantes. La idea de consejos de representantes tiene algunas similitudes, tiene la mayoría de las similitudes con la teoría del socialismo de consejos de Anton Pankow, pero también tiene similitudes con algunas ideas teóricas de José Revueltas. Entonces, la Liga no es una organización que solo lea Marx, Lenin, sino que lee toda una serie, todo un abanico de ideas que están a su alcance, entre ellas pues Rosa Luxemburgo, Trotsky, Lenin, Stalin, Mao. Entonces, en torno a estas lecturas y en torno a la experiencia obrera, fueron construyendo su propia idea, la de consejos de representantes, y esa idea, siguiente por favor, tiene algunas características, como la de su antisindicalismo, la idea de que los obreros se deben de autoorganizar y de forma autónoma y se deben de autodeterminar o crear sus propias estructuras como los soviets, y deben ser organizaciones democráticas. Y a través de estas organizaciones tipo soviets se debe de crear o de tomar la base para organizar la revolución socialista. Y bueno, hasta aquí dejo mi participación, atento a preguntas, comentarios o alguna otra reflexión.
bastante puntual sobre la Liga Comunista 23 de septiembre. ¿Comentarios, preguntas de su parte? Nada más, ¿por qué no incidió tan potentemente, de acuerdo a la gráfica que presentaste, en el sector campesino y específicamente en el 76 y el 77? Al menos no te han recopilado los datos, no se busca nada de estudiantes, o sea, diría menos de internacional en estos 2 años. ¿Por qué? ¿Qué pasó ahí? Muy bien, ¿por qué no se incidió tanto en los campesinos o en los estudiantes? Y esos 2 años. Ajá. En los estudiantes se incidía, pero de otra manera. Se incidía a través de la teoría de universidad-fábrica. Para ellos, los estudiantes eran parte de los proletarios, o estaban llamados, convocados a ser parte de los proletarios. Es decir, un estudiante entraba como pues, un ciudadano, una persona sin preparación a una universidad y salía como un proletario profesional con ciertas capacidades, ciertas características. Entonces, a través, es una cuestión muy resumida de la tesis de la Universidad Fábrica, pero para ellos los estudiantes eran parte de los proletarios. Entonces, por eso a veces se desdibuja un poco la temática de los estudiantes, porque ellos la están viendo como parte de algo muy vinculado o algo que es base para llevar a cabo la revolución proletaria. Los campesinos, pues porque incluso dejaron de lado a partir del 74-75 sus 2 focos de insurrección armada en la sierra, que ellos tenían este trabajo en un inicio sí lo tenían en la Sierra de Guerrero, en la Sierra de Oaxaca, en la Sierra del Cuadrilátero de Oro en Chihuahua, Sonora, porque pues en un inicio, como estaban estas distintas formas de entender la revolución socialista y el cambio revolucionario, sí existía como esa prioridad había brigadas que sí daban prioridad a los campesinos, incluso pues en Sinaloa, debido a este fuerte trabajo que se tenía con los campesinos, es que se logró llevar a cabo el asalto al cielo, pero pues una vez que el Consejo de Redacción toma el mando y pues dice, pues aquí el que va, ahora sí que un concepto muy leninista, que va a hacer la revolución es el proletariado, y el campesino pues por su origen pequeño burgués, no es que yo lo piense, sino pues contexto de la época, debe estar apoyando al proletariado a hacer la revolución. Entonces por eso es yo creo un talante o una característica de su pensamiento marxista. Sí, porque hay una ausencia de datos en esos 2 años. Sí. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Gracias, Juan. Es muy interesante. Tenía un par de dudas. Bueno, me parece como importante, necesario ver este tipo de análisis, ¿no? Porque existe, incluso en las mismas publicaciones periódicas, esta idea, no sé qué tanto ha permeado en la historiografía, pero que ven a las guerrillas de inspiración socialista como estos jóvenes que no tenían ideas, o que en el mejor de los casos se equivocaron en su lectura del marxismo, ¿no? Se precipitaron, no aprovecharon pues, la apertura democrática. Entonces, bueno, eso me parece interesante. Te quería preguntar sobre la caricatura política en el Madera. O sea, no te he referido a ellas, pero yo así lo poco que he podido ojear, o sea, me hace mucho sentido en esto que decías. No era solamente, pues quizás estas análisis muy clichés, ¿no? Como diría Mao, con un lenguaje cliché del partido, citas inconexas de Marx, sino que había otras cosas en el Madera. Había pues caricaturas, había hasta un cierto humor, ¿no? He visto ahí, que es más interesante. Entonces, bueno, si tenías algún comentario al respecto. Y la otra es así muy puntual,
si tú has visto algo al respecto de cómo conseguían papel a propósito de toda esta discusión de que aparentemente el Estado mexicano se valía de su, bueno, de PIPSA y del control monopólico, ¿no?, que tenía para conseguir papel. Entonces es algo que yo no, o sea, no sé cómo buscar ni siquiera, ¿no? Entonces quería ver si tú tenías alguna idea, alguna referencia sobre eso del papel. Iván quería... Sí, nada más estaba apuntando para allá, pero bueno, no lo he hecho. Sí, bueno, me quedé con la duda cuando expuso también Gerardo y ahora Arturo, de esta relación intratextual, pues se puede decir, de quiénes son los posibles lectores de Madera y si obviamente están pensando en ese lector posible. Bueno, siempre tenemos pues bueno, no es seguro quién nos va a leer, en ese caso, pero entonces esa bueno, también para Gerardo, si lo puede comentar ahorita, puede sumar los dos autores, los dos ponentes, cuando dialogaban pues, con esta bibliografía que comentas, estas referencias teóricas, en quién estaban pensando para dialogar, es decir, si el Estado, si el burgués, el Estado burgués, a quién más estaban dirigiéndose. Y me agrego más algo. Me llama la atención que estudiaran a Revueltas, porque Revueltas era alguien, su postura totalmente antibelicista, ¿no? De hecho, en el Manual de Evolución, él acusa, bueno, no lo dice literalmente, ¿no? Pero dice, en esta falta de teorización, ¿no?, de la experiencia del 68, luego se dan estas posturas un poco más, no diferentistas, ¿no?, pero una interpretación no correcta del marxismo, ¿no? Para él la vía armada sería una interpretación no correcta del marxismo, entonces una acción desesperada, ¿no? Entonces me llamó mucho la atención, y si pudieras como pensar como qué cosas de Revueltas, ¿no?, ellos traían para poder hacer la cuestión de esta red. Sí, pues la caricatura política yo creo que sí se ve en Madera y se ve precisamente después del 75. Aunque mi tesis no se centró en la caricatura política de Madera, sí tienen un sentido de humor muy especial y pues muy interesante. Creo que hace falta por lo menos un artículo que aborde la caricatura política del periódico Madera, sin tomar también de que, pues sí, trataron de hacer del periódico Madera pues, más legible, ¿no? Entonces, eso es para mí la caricatura política en el Madera. ¿Y cuál era toda la pregunta? Del papel. ¿Cómo consiguen el papel no lo conseguían hasta donde tengo entendido, no lo conseguían a través de PISA, pero sí lo conseguían, según leí en un testimonio de uno de los impresores. Lo conseguían a través de contactos de la familia Sarmiento, porque la familia Sarmiento, tanto el papá como algunos de sus sobrinos, estuvieron trabajando en periódicos, entonces tenían contactos y lo conseguían a través de contactos. Otras veces los compraban ellos de manera individual, es decir, compraban papel de una forma que no llamara la atención, de manera como hormiga, ¿no? Entonces pues había varias formas de conseguir el papel y eso con el papel. Por allá teníamos otra pregunta. ¿Cuál es el lector? Los lectores. Los lectores, yo creo que sí, pues están en constante debate, sí, con el Estado mexicano como enemigo principal, con los proletarios, con los campesinos, con los estudiantes, con ellos mismos, porque usan el Madera para comunicarse entre las propias brigadas, para dar a conocer ideas o para imponer ideas. Pero también, pues, yo creo que el Madera es como ese eco de resonancia de la propia liga para un cúmulo de lectores. Como ya mencioné, pues las organizaciones de izquierda, está el Partido Comunista Mexicano, el PRT, pero hay otras organizaciones
de izquierda. Incluso hay organizaciones que estaban haciendo trabajo clandestino adentro de las fábricas, como ahorita no recuerdo el nombre, le hago honor a la profesión y se me olvidan rápidamente fechas y nombres. Pero hay organizaciones que estaban haciendo trabajo clandestino, no necesariamente armado, y también el Madera dialoga con estas organizaciones tanto izquierda, con los que sí realmente no hay mucho diálogo con la derecha, e incluso dialoga contra Nicaragua y la revolución sandinista, el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Es decir, hay todo un cúmulo desde centro-izquierda, todo el arcoíris centro-izquierda y de izquierda, pues dialoga la liga a través del Madera y demás. Revueltas. Mira, pues lo que he logrado ver y observar que leyeron mucho es el proletariado sin cabeza. Pero hay una vertiente de los lacandones que estuvo formándose en una escuela del espartaquismo de José Revueltas. A través de ellos es que se va bajando las teorías, las enseñanzas de Revueltas hacia el Consejo de Redacción de la Liga Comunista. Sí, bueno, solo son unos comentarios para complementar algunas cosas que tú ya mencionaste. Y lo que mencionaba Francisco sobre revueltas, pues sí, tiene que ver con los militantes que vienen del espartaquismo, ¿no? El grupo Lacandones, pero también los de Monterrey, y traen esta idea que tú ya nos expusiste a lo largo de tu exposición, ese principio leninista, ¿no? De cómo el partido se concebía, cómo el periódico se concebía como un andamio para delimitar el partido revolucionario, ¿no? Ahí no chocaba con si era una posición antibelicista o belicista de José Revueltas, ¿no? Sino más bien se retomaba ese principio, ¿no? Porque hay que regresar hacia las rupturas de izquierda de los años 60. ¿Y cuál va a ser el debate? El debate va a ser, no hay partido, entonces vamos a construirlo. ¿Y qué elemento se va a retomar? Pues va a ser el leninismo, ¿no? Ese principio leninista de la ausencia del partido y que lo van a edificar. Bueno, y otro aspecto que abordaste en tu exposición y que me pareció muy interesante es las pugnas que tenía la Liga Comunista 23 de septiembre con otras izquierdas, ¿no? Tú mencionas el PRT, el PCM, y bueno, tú sabes más de eso, pues es tu temática, pero hay también otra organización con la que tuvieron una pugna muy fuerte, que fue una organización maoísta que hizo trabajo de masas en el Valle de México, donde la Liga Comunista, tú lo sabes bien, operaba. Esta organización se llamó Compañero, y incluso tienen ahí un encontronazo muy fuerte en una repartiza del Madera, precisamente en una asamblea de Compañero en el Valle de México. Pero esa, bueno, es como para complementar ahí sí. Bueno, felicidades. Bueno, también para recuperar el comentario de Iván, es algo que no había pensado, pero creo que es también como la complejidad, ¿no? Porque hay materiales diversos y hay virajes en el Madera, que, o sea, definitivo, el proletariado era el sujeto histórico revolucionario, ¿no? Pero también pienso que esta idea que Cristian también ha platicado en otras ocasiones, que aparece en el Madera de la crítica al sindicalismo y al corporativismo, en el contexto de la CTM, o sea, como que ya en términos muy concretos, pues no creo que se dirigieran a los sindicatos afiliados a la CTM, ¿no? O sea, manda al carajo a la dirección de la CTM, no creo. Entonces también, o sea, como que ya me puse a pensar si se estaban buscando conectar con ese 10% de obreros que no hacían parte del sindicato, si le estaban disputando ahí a Galván y el contexto de
la fundación del SUTER a lo mejor quería insertarse en esa coyuntura, no sé, o sea, como que nada más era algo que se me ocurrió. Sí, claro, pues muchas gracias por complementar, Julián, pues muy interesante y lo que comentas. Y en el caso de Gerardo, sí, yo creo que sí están apuntando a toda esa masa de obreros, esas masas de obreros que estaban críticos al sindicalismo, aunque estuvieran dentro de sindicatos charros. Por último, pues la liga hubo militantes de la liga que tuvieron presencia en la conformación de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, y eso también se puede observar en el periódico Madera. Sin más, pues muchas gracias a todos y a todos por sus comentarios.